Buenas tardes, bienvenidos a tu canal de Tío Nayib de Sevilla, el Tío Nayib 2.0. Gente, saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerden que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, se le van con todo a la embajada de El Salvador en Colombia. Supuestamente las madres que ¿cómo se llama? Que tienen a sus hijos presos colombianos. Dice que son inocentes, pero les encontraron que estaban haciendo fraude gota a gota. Así que se fueron con todo para la embajada de El Salvador. Pero escuche lo que dice, que supuestamente esto ha sido por un pleito de Petro y Nayib Bukele. Nada que ver. O sea, criminales son criminales y se van a agarrar, sea en El Salvador o sea en otro país. Así que zócala. Por otra parte también, Zoe Locleto, o sea... Ludovico Belancelmo, Petronilo Oliverio, Tabajerson Evarisco, Don Beto, o sea, el Joel le dice el gato de Álvaro Méndez, Joel se llama Maje. Aquí en China, Joel se llama, está diciendo, ay, Joel, ¿usted qué opina de esto? Gran mariposa, además es capaz de chuparle los pies al viejo, a Joel. Pues ahí está diciendo de que va a poner la pena. Es que algo populista, el viejo se ha vuelto, men. Está diciendo que va a poner la pena de muerte, pero que va a quitar el régimen de sección. O sea, ¿qué onda con este maestro, men? Para que vea, y aquí las colombianas hicieron huelga contra el gobierno de Nayib Bukele. También, aparte de eso, les traigo un señor que hace una denuncia sobre un arenero que antes servía como técnico asesor en la asamblea y que fue parte de las ONG que robaban dinero de la asamblea. Este señor cuenta una historia mero cabrona, tiene que escucharla. Así que antes que nada, vaya dejándole like para que más personas la vean y póngame ahí, saludos tío Nayib, y yo le voy a dar corazoncito a su comentario, pero póngame los likes, porfa, me está dejando tirado con los likes. Estoy perdiendo apoyo porque usted no me le da like. Escuchen lo que dicen las madres colombianas. Gente de Guatemala, hay gente de muchos países que están bajo este régimen. Sí, bueno, les cuento, puede durar hasta 6 meses la primera parte de la investigación, donde no demuestra la fiscalía ni una sola prueba, simplemente los tienen ahí para hacer la tal investigación que se puede prolongar hasta por 12 meses, un año, 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, eso estamos pidiendo, que los liberen, o por lo menos que los manden para acá, que hagan el proceso que tengan que hacer acá, que paguen lo que tengan que pagar acá si creen que es justo. Hoy resulta que en El Salvador huevearon 13 millones y quieren que lo manden para Colombia para que paguen en Colombia. Oiganse esta bayunca. Pero pedimos, bueno, los deportes, pedimos que sea así porque, vuelvo y repito, la vulneración de derechos en ese país no es solo con los colombianos, muchos salvadoreños. Que los deporten, que regresen los 13 millones que han hueveado con el programa Gota a Gota, los colombianos delincuentes, y ahí los van a deportar, pero que regresen los 13 millones. Hay mujeres detenidas que tienen sus hijos en esos centros penales de una manera injusta, ni siquiera si la familia los pide, los hijos de esas mujeres no se los entregan, los tienen ahí bajo una tal ley de ser mujeres completamente acabadas mentalmente, físicamente, a sus hijos enfermos. Aparte de eso, y yo espero y así será, que ninguno de nuestros familiares adquiera ninguna de esas enfermedades en ese país. Mueren constantemente salvadoreños bajo ese régimen porque los tienen en condiciones. El agua es completamente indigna para un ser humano, les da bacteria en el estómago de ese tipo, y la verdad, hongos también. La verdad, para nuestros familiares están en un país donde algo tan vital como el agua es para ellos desconocido, y cuando los que hemos viajado a otros países sabemos que eso pasa cuando empezamos a consumir el agua de otro país, nos enfermamos. A ellos lamentablemente. Ay, no, qué delicado los delincuentes colombianos, pobrecitos. Los tienen con el agua menos potable de ese país, consumiendo un vaso de agua seguramente al día, que es lo que nos dice una muchacha que ha logrado viajar hasta allá, porque no es colombiana, es hondureña y ha logrado entrar allá. Nosotros, lo primero que hicimos, la mayoría de las familias que estamos acá, fue correr por nuestra familia, por nuestro familiar, salir corriendo para allá. Y a mí me lo dijo el canciller, me dijo no vaya, porque en ese momento no se le puede garantizar a nadie, a ningún colombiano, la estadía en El Salvador, porque arbitrariamente los detienen. Me lo dijo el canciller. Entonces, tenemos miedo de viajar.
Y ahora no se diga los que tienen tatuajes. Mi hermano por miedo nunca se hizo un tatuaje. No tiene tatuajes, pero jóvenes que tienen 1, 2 tatuajes. Por eso los están deteniendo. No sea mentirosa, señora. Los detenieron por estafadores. Le robaron 13 millones a los salvadoreños, hombre. Nada chambrosa. Y así les pasó a los salvadoreños. Y así le pasó a muchos de los muchachos que están acá. Tan pronto. Conozco un caso donde le dieron un tatuaje, lo desvistieron absolutamente todo. Le montaron las armas en la cabeza para que dijera a qué pandilla pertenecía, siendo colombiano. Cuando acá no existen esos grupos ilícitos de las maras. ¡Y los tatuajes no son delitos! Bueno, resulta de que quieren que los colombianos que robaron 13 millones de los salvadoreños se vayan para El Salvador. Dije que los de Paraguay, Colombia, que los deporten. Dice, no, hermana, tienen que pagar. Tienen que pagar porque estafaron a los salvadoreños. Aquí no somos estúpidos. Ay, hoy resulta que Colombia es la mejor maravilla del mundo. Hoy resulta que Colombia tiene un gran paraíso, que hasta el agua es bien potable en Colombia. Por Dios, y entonces, ¿por qué migran, hermana? ¿Por qué no hay que dar su gente en Colombia y se va a robar a otro lado si tan especiales son? Tan especiales Colombia. ¿Por qué no lo hace, pues, hermana? ¿Por qué van para otros países a querer ir a estafar salvadoreños o a querer ir a estafar a otra gente? Con el programa Gota a Gota. No, hombre, que le caiga todo el peso a la ley por boconas y por tontos. Por otro lado, Zoilo Cleto dice, candidato presidencial de Arena, dice que implementará la pena de muerte. Tras criticar la implementación del régimen de excepción, el candidato presidencial del partido Arena, Joel Sánchez, dijo que de ganar las elecciones implementaría la pena de muerte. Vaya, más populista no se puede hacer el hombre. O sea, le está quitando el chance a Guillermo Gallego. Vea. El gobierno utiliza este mecanismo para otros fines. Y creo que esa es la problemática. Mira, no se trata de quitar un régimen de excepción para dejar libre a criminales. Los criminales deben de estar en la cárcel, porque todo aquel que sea una persona que ha cometido un delito debe pagarlo. Y en este caso, pues el que es criminal debe ser juzgado y debe ser encarcelado. Y ustedes saben, nosotros viviendo en los Estados Unidos, donde hay un país de leyes, inclusive aquí existe la pena de muerte, y es algo que también debemos de tomar en cuenta. Aquellos criminales que sean asesinos en serie deben de ser juzgados de manera fuerte, y es muy posible que nosotros pongamos hasta la pena de muerte. ¿Por qué? Porque a nuestro pueblo hay que protegerlo con mano fuerte. Bye. O sea, que está bien que no encarcelen, pero la pena de muerte y el maestro populista, hombre. Eso es puro populismo el que está haciendo el viejo en el programa del mariconazo de Álvaro Méndez. Dice, eliminar el régimen de excepción promete Joel Sánchez, candidato de Arena a la presidencia. El régimen de excepción, medida con la que se han disminuido los homicidios y los índices de violencia a nivel nacional. Es criticado por el candidato presidencial de la República por Arena, Joel Sánchez. El régimen de excepción tiene que ser cesado, dijo. El discurso de Joel Sánchez coincide en otros candidatos de la oposición política que se unifican para rechazar la medida del presidente Nayib Bukele, que está poniendo al borde de la extinción a las pandillas en El Salvador. El Joel Sánchez reitera a su parecer que los terroristas y colaboradores capturados en régimen de excepción, que ya suman más de 70,000, son inocentes y detenidos injustamente. ¿Va? ¿Cómo es que quiere implementar la pena de muerte y quiere quitar algo que ha sido excelentísimo en El Salvador? Vea. El régimen de excepción, miren, el régimen de excepción, como su nombre lo indica, es de excepción. Es un régimen que tiene un periodo de tiempo, no es un régimen que tiene que ser permanente. El régimen de excepción ha tenido ya su utilización y creo que de manera responsable tenemos que cuidar también los derechos del resto y las libertades civiles de nuestros ciudadanos. Así es que la respuesta es, el régimen de excepción tiene que ser cesado, tiene que ser un régimen con tiempo estipulado y las libertades civiles deben regresar a su cauce normal. Ese maestro va. Ay, hijo. Peores botes. Es que esta gente, ¿por qué se asesora de gente tan estúpida como Álvaro Méndez? Porque eso fue planeado. Todas esas preguntas ya estaban planeadas. Todas esas preguntas ya las tenía escritas que le iban a hacer y ya lo habían planeado, pues, para que el viejo quedara, ay, como el gran candidato.
¿Por qué? Porque ya lo había zurrado en un festival anterior. Ay, estas ratas de arena. Pero hablando de ratas de arena, vamos a ver si este maestro Joel mete preso a todos estos desgraciados. Oiga la historia que cuenta este señor de JQ Racing Sport. Este señor tiene un negocio en El Salvador de talleres y cuenta una historia donde lo amenazaron. ¿Quién? Los asesores. Este maestro técnico Alejandro Solano lo amenazó con denunciarlo y con hasta matarlo. O sea, los asesores de Arena y el FMLN, que eran antes en la asamblea, amenazaban por encargo. Vea. Me amenazaron a muerte. Me metieron preso con todo y esposa. Me dijeron que me enterrarían 20 metros bajo tierra con todo y familia y que nadie me encontraría si no firmaba un contrato de arrendamiento. Quédate, no deslices el dedo. Esta historia te va a dejar una gran lección y vas a aprender mucho de ella. Aquí a mis espaldas es donde me reuní con Arturo Alejandro Solano, un funcionario de la Asamblea Legislativa y que representaba los intereses de la familia Murray Mesa, o sea, de Agrisal. Vino y me amenazó. Y si yo no firmaba un contrato de arrendamiento, mi familia entera y yo íbamos a ser sepultados 20 metros bajo tierra y que nadie daría paradero de nosotros. Esta historia así comienza. Yo estoy aquí funcionando en Santa Elena desde hace más de 20 años. Tenía yo un crédito preaprobado con el banco porque iba a comprar el inmueble por más de $2 millones. El banco, por mi buen récord, me iba a financiar $2 millones. Y yo busqué a Arturo Alejandro Solano para que me hiciera la mediación porque mi conocimiento en ese tipo de negociaciones era poco. Así que yo me apersoné al banco, me preaprobaron y lo busqué a él porque era cliente de mis talleres y fue él quien me asesoró sobre cómo yo tenía que hacer las cosas. Pero viene y lo que hizo fue, bajo la mesa, llevar toda la información a la familia de Agrisal o la familia Murray Mesa para que fueran ellos quienes compraban el inmueble. De tal manera que fui sorprendido, mi familia y yo fuimos sorprendidos porque en el menor momento, cuando vinimos a reaccionar, ya la familia de Agrisal había comprado este inmueble donde estamos. Así que he enfrentado un proceso legal o un litigio legal desde hace ya más de 18 años. El proceso civil comenzó hace 15 años, pero fue hace 18, aquí donde estoy parado, donde Alejandro Arturo Solano públicamente, sin esconderse, me vino a amenazar y me vino a decir que si yo no firmaba un contrato de arrendamiento por los nuevos dueños, mi familia y yo desapareceríamos. Así que, hermano salvadoreño, que estás en Estados Unidos, en Europa, en mi país, o hermano centroamericano, latinoamericano, yo levanto mi cabeza y te quiero decir que aunque yo esté llevando una lucha con una familia de los más ricos, de los más acaudalados de mi país, de las familias de los que siempre dicen ser los mismos de siempre, yo no sé, tienen tantos seudónimos, y yo solamente te puedo decir que uno enfrentarse a una familia poderosa, cuando nosotros todavía estábamos en un gobierno tricolor, para mí no fue fácil. Pero en aquel momento, o yo iniciaba un proceso donde yo se accedía obligado a firmar un contrato, o mi familia quedaba totalmente desprotegida porque esta era la única fuente en la cual yo alimentaba a mis hijos y a mi familia. Era de aquí donde yo obtenía los ingresos para mantener a mi familia. Realmente para mí fue duro. Fue difícil porque es como aquellas historias de David y Goliat, ¿verdad? Que no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces yo luché, tenía un contrato anteriormente con la fundación que inicialmente me alquiló acá hace más de 20 años, pero sorpresivamente Alejandro Solano lleva el negocio a la familia Agrisal, compran ellos a mis espaldas y cuando yo fui llamado a una reunión me doy cuenta que ya ellos eran los dueños y ya tenían una escritura inscrita a título de esta empresa, a título de Agrisal. Yo le dije a sus abogados que si a mí me pagaban lo que equivalía a trasladar mi taller, yo me iba pacíficamente sin ningún problema. Sin embargo, lo que hicieron fue ignorarme, nunca tomaron importancia o seriedad de mis palabras y lo único que hicieron fue iniciarme un proceso desde hace 15 años en los juzgados civil mercantil, de lo cual yo te dejo la información, números de casos en la descripción, porque esto no se trata de un chambre, se trata de una historia verídica, vivida por un salvadoreño, en donde yo solamente quiero transmitir que nosotros los luchadores, los emprendedores, debemos tener fe en Dios, que es quien nos respalda. Yo me acuerdo que a esos abogados, que me acuerdo que en esa reunión estaba el licenciado Quintanilla Smith, y yo solo le dije, yo soy hijo de Dios, me da temor firmar este contrato, pero lo voy a firmar porque no tengo más alternativa. Dios sabrá
cómo me va a llevar y qué viene después, porque totalmente yo ignoraba qué iba a pasar. Pues resulta que unos años después, hace 5 años, como no les pegó el proceso civil y mercantil, ellos querían desesperadamente sacarme de acá y fueron en el mandato del fiscal Luis Martínez. Sorpresivamente, un día por la mañana saliendo de mi colonia, nos detienen a mi esposa y a mí, nos metieron presos por 1 semana. Entonces, en audiencia, después de ser detenidos 1 semana después, nos dejan en libertad porque la fiscalía vio que faltaban más pruebas, porque nos habían metido presos por un proceso que venía de un contrato de arrendamiento civil o mercantil y nos habían convertido, pues nos habían transformado eso en un proceso penal, lo cual totalmente era o fue algo ilegítimo, ilegal, porque no había proceso, simplemente nos metieron presos. Volvieron a revivir el proceso y aquí continuamos en este proceso penal, en lo cual pues todavía faltan audiencias pendientes, pero no tenemos miedo porque realmente estamos conscientes que la ley es la ley y la Constitución es para todos. Y lo que me gusta del gobierno actual, que siempre nos han hablado de reconstruir el tejido social, y ese tema a mí me gusta porque realmente si reconstruyen el tejido social y verdaderamente las instituciones trabajan como deben trabajar, y en el sistema judicial toda esa corrupción que ha habido, esa manipulación de jueces, de resolutores, de secretarios y a veces de hasta magistrados, esto pues verdaderamente se empieza a ventilar y se apega verdaderamente a derecho y se falla en base a lo legal, nosotros, mi esposa y yo, saldremos libres de esta causa porque nunca hemos cometido una defraudación ni estafa, mucho menos. Así que yo le pido a todos los hermanos salvadoreños que me ayuden, etiquetemos al presidente, etiquetemos a la fiscalía, porque los querellantes, según ellos, en una última reunión le dijeron a mis abogados que yo no había llegado a la última citación de audiencia porque yo ya sabía que iba a quedar detenido. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo los querellantes o abogados que representan la parte de Agrisal estaban tan seguros que yo iba a quedar detenido? ¿Cuál es el arreglo detrás de esas frases? Yo en la agonía, en la angustia de defenderme, unos años después de que el proceso inició, busqué incluso al abogado Nelson García. En mi entender, creía que este abogado era transparente, que podía velar por mis derechos y hacerme valer, que yo verdaderamente me defendiera apegándome a la Constitución y buscar, porque todo lo que buscábamos mi esposa y yo era que un juez valorara nuestra causa y que fallara conforme a derecho, conforme a la Constitución de la República de El Salvador. Sin embargo, este abogado hizo una llamada, se fue a encerrar a su habitación, recibió una llamada como de 1 hora, después salió bien sudado de su cuarto, de su habitación, porque nos atendía en la sala de su residencia y en el escalón. Y me acuerdo que este abogado García me dijo, si fuera mi caso, me dijo, si a mí me hubieran buscado de defensor, yo en 3 meses te saco, me dijo. Porque yo, me dijo, te pongo un palabrero y te saco de ahí. A mí, francamente, hermanos salvadoreños, las palabras que este abogado García me dijo, me dejaron frío, me dejaron decepcionado de los abogados que dicen ser abogados, que son más abogados del diablo que otra cosa. Así como dijo el querellante en una de las últimas citaciones que teníamos para audiencia, él dijo claramente pues que él sabía, y lo dijo frente a la jueza, lo cual es bien delicado, ¿verdad?, que un querellante que representa la parte contraria de esas aseveraciones, donde diga que yo no estuve en audiencia o no me presenté porque iba a quedar detenido, no solo es atentatorio contra la libertad, es una clara muestra de que el sistema judicial aún sigue contaminado y que hay jueces, secretarios, resolutores que aún se venden. Alejandro Solano defendía los intereses de Don Bobby, como lo llamaba él, o sea, el señor Murray Mesa. Yo estaba aquí, pues, una persona que viene de un caserío, de un cantón, defendiendo la comida de mi familia. ¿Qué hubieras hecho tú en tu caso? Yo lo único que hice y he hecho y sigo haciendo es defenderme. Solamente le quiero dejar el mensaje claro y contundente a los hermanos salvadoreños, que no agachemos la cabeza solamente porque alguien sea de una familia apoderada o adinerada o poderosa. No, porque la Constitución se escribió para pobres y para ricos. Es cierto, como Alejandro Solano me dijo aquí, en este piso donde estoy transmitiendo este día, la familia Murray Mesa con una llamada lo arregla todo en los tribunales, refiriéndose a los juzgados. Sí, tiene razón, le dije yo, pero a mí me respalda Dios, el Todopoderoso. Y Dios no me va a dejar solo en esto. Él me va a acompañar de principio a fin en este proceso, porque yo no he defraudado a nadie. No he violentado la ley y no he estafado a nadie. Simple y sencillamente me voy a defender
y haré uso de los instrumentos legales y sobre todo la sabiduría que Dios Todopoderoso me dé, y con eso voy a enfrentar este proceso. Y lo único que yo pido y exijo, como dice nuestro presidente actual, que nadie está sobre la ley. La ley se hizo para todos, y la verdad que lo que buscamos, mi esposa, mi familia y yo, es que haya justicia conforme a derecho y se apegue a la Constitución de la República. Me amenazaron a... Bueno, como vieron ahí, el señor pues acusa a este señor que lo tuvieron en la comisión de las ONG, y el viejo un gran mafioso. Si el viejo es un gran patraña y era de los asesores del FMLN y de Arena, era técnico en la asamblea. Esta clase de persona es la que trabajaba en la asamblea, vea. Se llama una mosca, una mosquita, también no, tampoco es eso. ¿Sabe a lo que me refiero? Que a veces uno no pone su firma, sino que pone unas iniciales de la firma. La rúbrica, sí. Muy bien, ¿por qué le consultaba esto? Porque aquí en esta Asamblea Legislativa hemos encontrado que al final... Perdón, ¿puedo volver a ver su firma? Sí, claro. Solano Yorsi. ¿Es esta? Esa es mi firma. Esa es su firma. Ok. Le consulto eso, licenciado, porque usted dijo que jamás había revisado los decretos de la Comisión de Hacienda. Algunos. No, usted dijo que nunca los había hecho. Y eso quedó en las grabaciones. Eso quedó en las grabaciones, ¿verdad? Así que, para efectos de récord, vuelvo... No, y que de todos menos de la Comisión de Hacienda. Entonces, acá están los informes sobre la revisión de los decretos, en los cuales aparecen los que han sido observados, incluso los que no tuvieron observaciones, y justamente, adicional a ello, está el informe de labores, el cual evidentemente en la primera página no es su firma, como usted ya lo mencionó, pero en la última sí, donde usted, lógicamente, ha corroborado el informe. Entonces, nuevamente queda en récord que usted nos volvió a mentir. Si me permite, diputada. ¿Nos va a decir por qué nos está mintiendo o nos va a seguir mintiendo? Porque si nos va a seguir mintiendo, entonces... No, mire, yo estoy, si me permite. Sí, por eso al inicio le advertimos de que hable de la verdad, porque esta comisión ha revisado todos los documentos, todas las grabaciones. Entonces lo que usted puede hacer, lo más fácil es empezar a colaborar con esta comisión. ¿Cómo se daba? Y tal vez así ya iniciamos el interrogatorio. Sí, no, pero si me permiten. Han pasado muchos años de ese momento para acá. Yo no puedo enfatizar categóricamente algunas cosas que me han preguntado, pero he tratado de decirles a ustedes todo lo que me consta. Y además, cuál ha sido mi función. En esta sección de revisión, obviamente a algunos, y tiene razón, algunos no significativos de Hacienda pudieron llegar, como el caso que mencionaba el diputado Auerbach, que cuando él mencionó el tema del FODES, inmediatamente me recordé que efectivamente sí, incluso ha habido una situación un poco difícil en el caso concreto. Sí, pero dijo que solamente le habían advertido, pero que usted no había podido hacer nada en ese aspecto porque quedaba a discreción de la comisión, pero en los informes se está estableciendo que usted los revisó. Yo revisaba, es decir, el hecho de que me los mandaron. Bueno, como ven, esa es la clase de ratas que trabajaban antes en la asamblea, llegaban a amenazar hasta los gente emprendedora, pues, como los del señor de JQ Racing. ¿Me entiende? Así las cosas, gente. No olvide dejar su like y, como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.